Saludos amigos de Principalmente. En esta entrega principalmente cuenta con la presencia del profesor José Carlos Laguna de Paz, quien viene desde Valladolid, España, a conversar con nosotros sobre temas interesantísimos de Derecho Administrativo Económico. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy contamos con un invitado muy especial. Se trata del profesor catedrático de la Universidad de Valladolid, José Carlos Laguna. El doctor José Carlos Laguna ha estado muy ligado a la comunidad jurídica dominicana, ya ronda por una década su participación muy activa, inicialmente a través del Instituto Global y más recientemente además con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y hemos aprovechado su presencia nueva vez en el país para tener este diálogo, esta conversación, aprovechando esa fuente tan importante, una voz tan autorizada en el derecho administrativo iberoamericano. Con él vamos a conversar de distintos temas del derecho administrativo, pero hay uno muy particular sobre el cual queremos iniciar esta conversación, profesor, y es esa llamada regulación económica y todo esto que se ha venido hablando sobre distintos sectores regulados y que tiene que ver con el derecho administrativo. Se trata de un ámbito especializado del derecho administrativo, se trata simplemente de una nueva rama o una nueva división distinta en la que participa el derecho administrativo, pero que confluye con la economía. ¿Con qué se come eso que se llama regulación económica? Bueno, antes de contestarle a su interesante pregunta, agradezco mucho a los dos la amable invitación para compartir con ustedes un tema que no solo es objeto de mi interés profesional, sino que me apasiona y que modestamente creo que entre todos podemos contribuir a estructurar mejor la sociedad, ¿no? Yo diría que es pura y simplemente derecho administrativo. El derecho administrativo que, de la misma forma que en unos casos se ocupa de los bienes públicos o del urbanismo o de la salud pública, tiene que atender el interés general representado por los grandes sectores económicos. De manera que se trata de proyectar el potencial de intervención pública para asegurarse de que las telecomunicaciones se desarrollan con la mayor libertad económica posible, pero también al servicio del interés general. O la energía, que es un sector muy peculiar y donde solamente es posible, si hablamos del sector eléctrico, introducir competencia en algunas fases del sector, pero si se puede introducir competencia y pensamos que al hacerlo podemos conseguir una producción más eficiente de energía eléctrica, ¿por qué no? Entonces se trata de aplicar algunas técnicas de intervención administrativa justamente para conseguir que los distintos sectores funcionen de una forma más eficiente. Naturalmente que los sectores tienen una complejidad de regulación. El sector financiero la tiene, el sector de las telecomunicaciones, el audiovisual, etcétera, pero manejan los mismos principios, los mismos instrumentos, las mismas técnicas de intervención pública, ¿no? En definitiva, se trata de asegurar el mayor espacio de libertad posible, que en una economía de mercado es lo que todos esperamos, que arroje el mayor bienestar, pero garantizando los objetivos de interés general que tienen que estar detrás del adecuado funcionamiento de estos sectores, ¿no? Yo quisiera, profesor, doctor Núñez, antes de hacer mi intervención y mi pregunta,
comentarle a la teleaudiencia de que estoy muy honrado de tenerlo por aquí, habiendo sido el profesor Laguna de Paz, el director del 4º curso de Regulación Económica y Derecho de la Competencia que se hizo en Valladolid, del cual yo pude formar parte en la última ocasión y espero y le auguro todo el éxito del mundo para el próximo, que será el año que viene. La verdad es que recomiendo a la comunidad jurídica esta gran cátedra que ofrece el profesor en colaboración con un grupo excelente de docentes, no solamente de la comunidad española, sino también profesores que vinieron de Alemania, nos visitaron desde Costa Rica, desde Perú, desde Argentina. La verdad es que es un catálogo muy completo de profesores y de materias y temas que se ven durante ese curso de Derecho de la Regulación Económica, del cual salí muy alimentado, muy satisfecho, y la verdad es que pude fomentar relaciones humanas muy importantes, empezando por la del profesor Laguna de Paz. Así que sea bienvenido nuevamente a Santo Domingo y sea bienvenido a Principalmente por primera, pero no única vez. Profesor, sobre todos estos temas conceptuales que envuelven el derecho administrativo económico y ya más comúnmente llamado la regulación económica, tenemos que abocarnos digamos, a enfrentarnos con un término principal que es de donde viene toda esta traducción del derecho anglosajón, que es el término regulation, la regulación. ¿Qué podría usted decirnos y explicarnos sobre ese concepto tradicional de regulación que tenemos como ejercicio de la potestad normativa y este concepto más nuevo de regulación que ya nos implica una modificación institucional de todo el aparato administrativo, el aparato estatal, de todos los países, digamos, de nuestro sistema jurídico, que nos implica una serie de funciones entremezcladas entre las ejecutivas y las legislativas e incluso las cuasi judiciales, como usted mismo le llama? Entonces, ¿cuál es esta distinción entre los dos términos, entre este término y sus dos acepciones, la tradicional y la más contemporánea? Bueno, hay que reconocer que el término regulación se ha impuesto y seguramente la mayor parte de nuestros oyentes, pues la utilización de este término de regulación les sea más significativo que hablar de derecho administrativo económico. Hay que plegarse al uso del lenguaje y sin más aceptarlo. Lo que pasa es que como juristas creo que debemos establecer una distinción importante, porque la utilización de este término desde un punto de vista jurídico probablemente no es la más adecuada, porque en español el término regular remite al establecimiento de las reglas. Si regular es el establecimiento de las reglas, eso es precisamente lo que no es la regulación, salvo que dentro de la regulación metamos al principal protagonista, que naturalmente tiene que ser el Parlamento. De manera que si hablamos de regulación en sentido estricto, el principal regulador necesariamente es el Parlamento, porque regular las telecomunicaciones, regular el sector financiero, regular los transportes, regular la recogida de basuras, regular el suministro de agua, es regular la libertad y propiedad de los ciudadanos. Y eso en todos los sistemas jurídicos está reservado al Parlamento. De manera que, hecha esta aclaración y la subsiguiente de que la tarea de la Administración, los mal llamados reguladores sectoriales, no es la del establecimiento de las reglas de fondo, las reglas del juego, función una vez más que corresponde al Parlamento, sino es la función muy importante, pero de puro desarrollo normativo y pura vigilancia, supervisión y aplicación a los casos concretos. Una función sin duda decisiva, pero que desde luego no es la del establecimiento de las reglas del juego. No obstante, hecha esta aclaración, que para un jurista es muy importante, porque de no hacerla, pues correríamos el riesgo de haber subvertido las reglas del juego, haber introducido una sustancial modificación constitucional. Habríamos hecho regulador a quien no puede serlo. Pero hecha esta aclaración, pues si ustedes se encuentran más cómodos hablando de regulación y nuestra audiencia lo agradece, pues ¿por qué no seguir hablando de regulación? Asumiendo o llegando a ese convenio acerca del uso de esa palabra, me viene a mí la inquietud acerca de si esa regulación vista como actividad de supervisión también parece haberse dado un fenómeno
al que ya ambos han aludido, que es el de surgimiento de órganos especializados, quizás por sector, ¿no?, que cumplen esa función de regulación o de supervisión. Y yo recuerdo hace muchos años, aquí mismo en el país, de mi profesora de Derecho Administrativo, estudiada en Francia, la doctora Rosina de la Cruz de Alvarado, y que ella advertía cuando se hablaba de un órgano del Instituto de Ordenamiento de Mercado, y hablaba de que se estaban creando como un estadito dentro del Estado. Esa era la forma en que ella de alguna manera lo retrataba. Pero lo cierto es que hoy en día es una realidad la existencia de estos órganos. ¿Qué ventaja tiene y qué desventajas ya se pueden comprobar con haber asumido que algunas cosas que eran quizás un despacho, un escritorio dentro de un ministerio, se han convertido en unos órganos más complejos tal vez, pero tal vez con reglas más dirigidas a un determinado sector? Una vez más, tenemos que empezar haciendo una aclaración conceptual, ¿no? Es decir, los reguladores sectoriales, como venimos de decir, no son quienes regulan el sector, son auténticos supervisores que vigilan el cumplimiento de la normativa. Y desde esa perspectiva, pues hay que también desmitificar su papel. Las llamadas administraciones independientes son sencillamente una fórmula organizativa más, una alternativa al ejercicio directamente por la administración, por el resto de la administración, porque estos también son administración, es decir, una alternativa al ministerio en el ejercicio de estas funciones. Como cualquier solución organizativa hay que juzgarla por sus resultados. Si entendemos que la operativa de estos reguladores sectoriales es mejor que la alternativa, es decir, es mejor que lo hagan ellos que lo haga el ministro, pues adelante, ¿no? Lo que ocurre es que, como les digo, la regulación ha introducido un gran mito y otros que le acompañan, como es este papel inexcusable de los reguladores sectoriales, que ha pasado a ser una moda en el lenguaje también internacional, y la mayor parte de los documentos que elabora el Fondo Monetario Internacional o la OCDE presuponen que el país solamente va a funcionar si se tienen estos organismos. Organismos que quizá deberíamos llamarlos administraciones funcionalmente autónomas, porque el nombre de independientes se les queda un poco grande en todas las latitudes, empezando por Estados Unidos. Curiosamente, creemos incorporar un modelo, pero le incorporamos pues con más exigencias que las que se exigen en el propio Estados Unidos. Es decir, los propios norteamericanos entienden que la independencia absoluta no existe. Hay algunos estatutos de algunas de estas agencias de Estados Unidos donde pues claramente se indica que no más de 3 de los 5 miembros del Consejo Directivo pueden pertenecer al mismo partido político, y en fin, es una evidencia que todos reconocen que de alguna forma los directivos de estas agencias pues responden, están en sintonía política con el presidente de turno. De manera que absoluta independencia no existe en ningún sitio. Quizá deberíamos hablarles de administraciones funcionalmente autónomas. Pero rebajado un poco las exigencias que les podemos pedir a estos organismos, y siempre pues sometiéndolo al juicio de si funciona mejor que la alternativa, pero esto depende de cada país, yo tengo una visión favorable acerca de su establecimiento por una razón, ¿no? La razón es que son organismos cuya única función es la supervisión del funcionamiento del sector. Es decir, no tienen una responsabilidad en la gestión activa, ¿no? El ministro de Agricultura pues tiene que supervisar el funcionamiento del sector agrario y asegurar que se cumpla la normativa, pero tiene sobre su mesa el gran problema de que la agricultura funcione. Lo mismo el ministro de Transportes o el resto, digamos, de las áreas activas de la administración, ¿no?
Entonces, esta necesidad de conseguir determinados objetivos políticos sociales al tiempo que se asegura el cumplimiento de la normativa puede producir alguna interferencia, en algún caso indeseable. En este sentido, el separar por completo la tarea de gestión de la pura supervisión, en la gran mayoría de los casos, aporta una distancia respecto a los intereses en juego que puede garantizar un ejercicio más neutral de la actividad de supervisión. Pero, en fin, se trata sencillamente de desarrollo limitado de la normativa, de vigilancia, de control y no de una responsabilidad de conformación o de regulación o de definición de una política en el sector, algo para lo que estas mal llamadas administraciones independientes no tienen legitimidad constitucional. Profesor Laguna, el derecho administrativo económico trata básicamente, por lo que usted muy bien nos ha venido diciendo, de la intervención del Estado en la economía, la intervención de la administración pública en una economía de mercado. Y como sabemos, nuestros mercados no son perfectos y ahí entramos al tema de las fallas de mercado, que vienen a justificar esa intervención del Estado para poder garantizar una serie de servicios, digamos, combatir la asimetría de información y otros aspectos como las externalidades negativas que creo que para nosotros y para el público que nos ve sería muy importante que usted nos haga un listado, un detalle de cuáles son esas características de un mercado imperfecto que hace que el Estado tenga que intervenir sin ser un proveedor mediante sus métodos, mecanismos de regulación, supervisión, fiscalización, sanción, para poder equilibrar esa actividad y esa dinámica de la economía del mercado en la que nosotros vivimos. Bueno, no solo en la República Dominicana, en todos los países del mundo los mercados son imperfectos. Los propios economistas, después de describir el modelo de competencia perfecta, reconocen a renglón seguido que ese es un modelo puramente ideal, ¿no? Todos los mercados en todos los países tienen algún grado de imperfección. Y eso es justamente lo que justifica la intervención pública, ¿no? La intervención pública no quiere sustituir al mercado, quiere hacerlo funcionar, ¿no? De la misma forma que en un terreno de juego, es un símil que me gusta mucho utilizar siempre que hablamos de regulación, porque creo que esa es justamente la función. ¿Qué es lo que se espera de la competición entre dos equipos, ¿no? Ya sé que aquí el deporte rey es el béisbol, en fin, a mí me gusta el rugby, o en Europa desde luego lo que prima es el fútbol. Cualquier competición que imaginemos, estamos imaginando un espacio fundamentalmente de libertad, un espacio de creatividad, de esfuerzo, de estrategia de equipo, porque no a veces también de suerte, donde pues, los contendientes se esfuerzan por ofrecer lo mejor de sí mismos. Lo que pasa es que justamente para que ese espacio de libertad sea posible, se requieren unas reglas, ¿no? Una serie de normas, no muchas, no más de las imprescindibles, porque si no estaríamos cortando la libertad, la creatividad, estaríamos impidiendo el desarrollo espontáneo del juego, que es justamente lo que buscamos. Algunas reglas que, como antes decíamos, fundamentalmente tiene que establecer el Parlamento, y luego, sobre todo, una función muy importante, que esa sí es la que correspondería a los mal llamados reguladores sectoriales, que es la función del árbitro, ¿no? Es la aplicación de esa normativa a los casos concretos, lo cual, como antes decíamos, también tiene una extraordinaria importancia, porque es importante la regla de que, en fin, no se puede utilizar indebidamente, si hablamos del fútbol, no se puede entrar con más agresividad de la debida, o no se pueden hacer, en fin, la regla está bien, pero lo importante es si ha habido o no penalti, ¿no? La evaluación en el caso concreto, y esa es la tarea del regulador. De manera que, justamente, para que sea posible el ejercicio de la libertad, se requiere la regulación. Porque el ejercicio de la libertad económica, pues, plantea 5 problemas, ¿no? En primer lugar, muchas actividades pueden ocasionar daños a terceros. Es lo que los economistas, como usted muy bien ha recordado, denominan externalidades. Uno tiene derecho a ejercer su libertad
siempre y cuando no traslade consecuencias negativas a terceros. Riesgos de muy variada índole, no solamente los riesgos de salubridad o que pongan en juego la integridad de las personas, sino riesgos tales como la contaminación atmosférica o la estabilidad del sistema financiero, etc. Hay muchas actividades cuyo ejercicio puede poner en riesgo bienes socialmente valiosos y justamente la regulación trate de hacer posible el ejercicio de la libertad, pero sin trasladar esas consecuencias negativas a terceros. Segundo lugar, es necesario garantizar el propio funcionamiento competitivo del mercado, ¿no? Porque es necesario, el mercado pues, arroja libertad y prosperidad y todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando de verdad los empresarios estén compitiendo entre sí, ¿no? Tienen que tener en cuenta que en los llamados sectores regulados no nos encontramos habitualmente con un mercado de múltiples operadores, son sectores de unos pocos operadores, son sectores que tienen una marcada vocación oligopólica, lo cual no significa que no estén funcionando en condiciones óptimas de competencia, tan óptimas como es posible en ese mercado. Un mercado de telecomunicaciones de 4 o 5 operadores puede estar expresando el óptimo de competencia en ese mercado. No es pensable que ese mercado tenga 100 operadores, ¿no? Por tanto, el hecho de que haya 4 o 5 operadores no significa que el mercado no esté funcionando bien, pero al haber tan pocos operadores en la mayor parte de estos sectores, la mayor parte de esos operadores tienen poder de mercado, ¿no? Y allí donde hay poder de mercado, inevitablemente está el riesgo del posible abuso de ese poder de mercado en cualquiera de sus formas que el derecho de la competencia justamente trata de poner coto. Otras veces pues son sectores vinculados a grandes infraestructuras, entonces hay que abrir la competencia permitiendo el derecho de acceso, es decir, el que no tiene la infraestructura, pues que puede utilizar la infraestructura justamente para llegar a los ciudadanos. Por tanto, en segundo lugar, hay que garantizar el funcionamiento competitivo del mercado. En tercer lugar, hay que corregir el mercado por razones de solidaridad social o territorial, ¿no? El mercado no está hecho para ser justo necesariamente en todos sus términos. El mercado favorece la libertad, el mercado trae prosperidad, pero no necesariamente la justicia social. Es decir, hay resultados que son eficientes desde un punto de vista económico, pero que resultan socialmente inaceptables, lo cual puede justificar, debe justificar una intervención pública justamente para corregir ese mercado, ¿no? Puede ser muy eficiente en términos económicos no llevar el acceso a Internet pues, a las zonas más rurales, más del interior de la República Dominicana. Es muy eficiente en términos económicos porque probablemente no obtienen retorno las compañías, pero lo que es eficiente en términos económicos no lo es desde un punto de vista social y por tanto ahí hay que intervenir. Y luego hay otras actividades que, en fin, no se desarrollan al nivel adecuado. En definitiva, hay una serie de razones de interés general que justifican la intervención pública justamente para hacer posible la libertad y para corregirla cuando ésta no coincide con el óptimo social. Muy bien, ahora para hacer un manejo eficiente del tiempo, vamos a hacer, profesor, una breve pausa y luego de la pausa continuaremos conversando con el profesor José Carlos Laguna. Estamos de vuelta, amigos, de Principalmente con el profesor José Carlos Laguna de Paz, quien ha venido desde la Universidad de Valladolid a compartir con nosotros importantes temas relativos al derecho administrativo económico, al derecho de la competencia y otros temas de igual importancia. Profesor, recién habíamos cerrado el segmento anterior hablando sobre las fallas de mercado que justifican la intervención del Estado en la economía. Estas fallas provocan que esas agencias rectoras, agencias reguladoras, agencias independientes, se le ha denominado con muy distintas y variadas nomenclaturas a estas instituciones que usted dice que mal le llaman agencias reguladoras, y perfectamente lo ha explicado por esa traducción que viene del sistema anglosajón, del sistema norteamericano particularmente. Han desarrollado un papel muy importante
en los mercados, en los distintos mercados que componen, digamos, los sectores regulados. En la República Dominicana de manera particular, y por lo que vimos en el curso que usted dignamente dirige en la Universidad de Valladolid sobre regulación económica, coincidimos en muchos de esos sectores. Parece que hay un interés común en los distintos sistemas, digamos, en materia de infraestructura aeroportuaria, infraestructura portuaria, energía, telecomunicaciones, los sectores bancarios, financieros en general, que digamos son los sectores más sensibles y de mayor preponderancia en el interés colectivo y en el interés general de las naciones. Pero esta labor tan importante que desarrollan estos órganos rectores de cada uno de estos sectores, esas agencias independientes, a veces puede venir marcado con un nivel muy alto de discrecionalidad en el ejercicio de su actividad. Y es importante que nosotros podamos saber si esa independencia que se le ha dado, ese nivel de descentralización funcional, administrativa, para dirigir esos mercados y esos sectores, permite que las decisiones adoptadas por estos órganos vengan permeadas con un nivel muy alto de discrecionalidad. ¿Qué tanto se puede regular? ¿Qué tanto se puede fiscalizar? ¿Y cómo hay que motivarlo? Y posteriormente, ¿cuál es el alcance del control? Quizás me estoy prolongando mucho en la pregunta, pero ¿cuál sería el alcance del control judicial sobre la discrecionalidad de estos órganos en el ejercicio de sus facultades? Bueno, tiene usted mucha razón al destacar que una de las características que se vienen atribuyendo a estos organismos es justamente el ejercicio de la discrecionalidad. No es que no ejerzan discrecionalidad, lo que ocurre es que no son singulares al hacerlo. Toda la administración pública tiene un componente muy discrecional en determinados ámbitos. Por ejemplo, la planificación de las infraestructuras de que veníamos hablando hace un momento. Es decir, cuando el Ministerio de Obras Públicas pues, planifica el trazado de una carretera o de una gran infraestructura energética o la instalación de un puerto o un aeropuerto, pues tradicionalmente se habla de que ejerce una discrecionalidad conformadora, es decir, donde pues, tiene una gran capacidad para valorar los intereses en juego, ¿no? De la misma forma que existe una enorme discrecionalidad al definir el modelo de ciudad, discrecionalidad que en este caso pues, está entregada a las autoridades locales en base al principio de autonomía local. De manera que, naturalmente, que las administraciones independientes ejercen su discrecionalidad, pero no lo hacen de manera singular. Toda la administración pública, allí donde hay una capacidad para apreciar qué es lo más conveniente para el interés general, ejerce esa discrecionalidad. La discrecionalidad, hablando de la administración, no equivale en modo alguno a libertad. La administración no tiene libertad. La administración no puede hacer más que aquello que satisfaga mejor al interés general. En ese sentido, el margen de apreciación y a veces de decisión que se le confiere a la administración es solamente para escoger lo que satisfaga mejor al interés general. La misma formulación del principio lleva implícito la existencia de unos controles ineludibles. Solamente para hablar del control de fondo, los principios generales del derecho, el principio de no discriminación, el principio de proporcionalidad, el principio de eficiencia, permiten un limitado control del fondo de esas decisiones administrativas que llamamos discrecionales. De hecho, buena parte del progreso del derecho administrativo viene marcado justamente por el progreso en el control de la discrecionalidad. Por tanto, enfocando ya la segunda parte de su pregunta, ¿puede controlarse la discrecionalidad administrativa? Por supuesto. ¿Cuánto? Todo lo que sea posible. El fondo también el fondo con ayuda de los principios generales del derecho. Pero, les acabo de decir, todo lo que sea posible. Porque hay un punto en la discrecionalidad donde ya no se puede controlar con arreglo a criterios jurídicos. Es decir, nos hemos preguntado si esa decisión es proporcional, nos hemos preguntado si es discriminatoria, nos hemos preguntado si es eficiente, hemos verificado si es o no conforme con la seguridad jurídica. Y hombre, en algunos casos pues estaremos en un ámbito de certeza positiva o negativa y algunas decisiones, esperemos que las menos, que podamos tildar de disparatadas de la administración, pues no responderán a esos
cánones mínimos que debemos pedir a cualquier actuación administrativa y por tanto pues eran manifiestamente ilegales y lo podremos anular. Pero en la mayor parte de los casos pues estaremos ante soluciones sencillamente discutibles. Todo dependerá de quién esté valorando esa decisión, ¿no? Incluso en el ámbito de la técnica, ¿no? Tienen que tener en cuenta que, pese a lo que generalmente se cree, la técnica no da siempre respuestas unívocas. Igual que el derecho tiene unos márgenes de certeza positiva y márgenes de certeza negativa, pero en la mayor parte de los casos estamos ante cuestiones técnicamente discutibles, en las que la comunidad científica pues está enfrentada. Depende de a qué científico, a qué economista, a qué técnico preguntes para que la respuesta varíe. Allí donde hay un margen de discrecionalidad técnica, allí donde hay un margen de apreciación, allí donde hay un margen de decisión que, con ayuda de los principios generales del derecho, no se evidencie como manifiestamente inapropiado, pues ese espacio de función de gobierno, podríamos decir, tiene que ser necesariamente respetado. Si hablamos del control judicial, tiene que ser respetado por el juez, porque seguramente la decisión que ha tomado la Administración es una decisión discutible, seguramente es discutible, pero lo que no podemos hacer es sustituir una decisión que seguramente es discutible por la contraria, que también sería discutible. Por tanto, control de la discrecionalidad administrativa, por supuesto, eso representa el avance en el derecho administrativo. Control del fondo también, pero me temo que si la decisión no es manifiestamente irracional, con frecuencia nos moveremos en esta zona de lo opinable, incluso de lo opinable técnicamente, ¿no? Y ahí, pues, en fin, la función de gobierno le corresponde a la Administración y no al juez, cuyo papel es controlar la legalidad de la actuación administrativa, no tomar decisiones de gobierno. En esos casos, entonces, al juez le toca ser deferente frente a la Administración, así como cuando se hace referencia a la especial deferencia al legislador que se tiene cuando se está haciendo control de constitucionalidad. Usted tiene que asumir que la Administración está actuando y que hay unos niveles mínimos de discrecionalidad que tiene la Administración. Me refiero, porque hay que tomar decisiones y esa es una labor de la Administración, fundamentalmente. Exactamente. En definitiva, los límites del control judicial o del control del Tribunal Constitucional son los límites propios del principio de separación de poderes, ¿no? La función del juez o la función del Tribunal Constitucional está en verificar la constitucionalidad o la legalidad de las distintas opciones legislativas o de las distintas decisiones administrativas que se toman en relación con un asunto de gobierno, ¿no? Hay opciones legislativas que claramente están fuera de la Constitución, igual que hay decisiones administrativas discrecionales que deben ser anuladas, por no responder a las exigencias del régimen jurídico de la Administración. Pero habrá otras que se mueven una vez más en este margen de apreciación donde, pues, en fin, hay que concederle una capacidad de decisión a la Administración. Hombre, lo que recupero ahora una vertiente de la pregunta que tantos matices que usted me hacía hace un momento, ¿no? Lo que sí debemos pedirle a la Administración es que nos demuestre que su decisión no es arbitraria, y el principal elemento que tenemos a estos efectos son dos. Por un lado, el procedimiento administrativo, es decir, la Administración tiene que adoptar la diligencia debida, primero para verificar que comprende suficientemente el problema, y en ese sentido pues deberá hacer, cuando sea necesario, consultas públicas, deberá, por supuesto, dar la participación a todos los intereses en juego para que estos puedan manifestar sus puntos de vista. Es decir, hay un procedimiento que necesariamente debe seguir la Administración justamente para cargarse de razones, ¿no? Para justificar que, después de haber valorado las alternativas, la suya es una decisión fundada. Y justamente como colofón de todo este procedimiento de comprensión de la realidad, pues está la motivación. Una motivación que no puede ser rutinaria. Una motivación que, si existen alternativas, pues no solamente debe justificar
la alternativa escogida, sino también debe dar razones de por qué las alternativas, las otras alternativas son desechadas, ¿no? De manera que podríamos decir que si la Administración no cumple estas exigencias, que son formales, pero que, como ven, están directamente relacionados con el fondo, ¿no? Si la Administración no cumple estas exigencias procedimentales y no da razón de ser, no motiva sus decisiones, eso podría bastar sencillamente para anular la decisión. Hay otro aspecto vinculado al tema de la participación o a los intereses en juego en cada sector, que tiene que ver con la integración de estos agencias funcionalmente autónomas, como usted prefiere referirse a ellas, y es el hecho de que en la integración de algunas, bueno, se toman para integrar sus consejos directivos personas que son propuestas incluso por los sectores regulados. ¿Eso es común digamos, en todas las agencias o es solo en algunos países que se prevén esas formas de integración? Bueno, una vez más estamos ante una solución organizativa y efectivamente la Administración, no las agencias, la Administración pues reconoce a veces organismos de participación plural en los que parcialmente se puede dar entrada a los representantes de los distintos sectores. No obstante, yo no favorecería demasiado esta tendencia, ¿no? Justamente porque, sin duda, los sectores regulados, como antes decíamos, pues tienen que ser escuchados. Incluso si se justificase que orgánicamente deben tener algún cauce institucional para hacer llegar sus puntos de vista, si se justificase que esa es la medida organizativa más adecuada, pues quizá también, ¿no? Pero seguramente no es lo más ortodoxo llevar a los sectores regulados justamente al órgano llamado a tomar las decisiones de regulación, ¿no? Porque, en fin, eso es desandar el camino. Fíjense que toda la justificación última de la burocracia, burocracia, que es un término que tiene una mala prensa si burocracia significa ineficiencia, ¿no? Pero si burocracia significa profesionalización en el ejercicio de la función pública, la filosofía última del servidor público, del funcionario, es sacarle del mercado, ¿no? Y justamente porque estamos sacando del mercado al que tiene que tomar decisiones en relación con el mercado, estamos garantizándole la independencia, la estabilidad en el empleo público, que la mayor parte de los países que cuentan con modelos de función pública profesional y que yo sin duda califico como un elemento esencial en la vertebración institucional del Estado. Hay que seleccionar bien a las personas, hay que pagarles adecuadamente, hay que prestigiar esa función y hay que reconocerles un empleo de por vida, ¿no? Es decir, los países, volvemos otra vez al ejemplo anglosajón, que más tradicionalmente se habían opuesto a este modelo, han acabado reconociendo que las altas funciones del Estado tienen que tener una continuidad. Y la clave de bóveda de esa continuidad es sacar a esos servidores públicos, a esas personas del mercado, justamente para garantizar que van a poder realizar sus funciones con independencia. Desde esta perspectiva, pues en fin, lo que parece que deberíamos hacer con las administraciones independientes es todavía reforzar más su independencia, no devolverlas al mercado. Profesor, en España, y mientras le hago la pregunta pediré que me corrija y que me ayude con su elaboración, hay sectores regulados o áreas de ciertos sectores reguladas que en República Dominicana no las conocemos, como por ejemplo las regulaciones al uso del suelo o al espacio comercial para aquellos negocios que tienen más de 5.000 pies cuadrados, 5.000 metros cuadrados. Esto fue una de las cuestiones que vimos allá. Y estos negocios solamente se distinguen de los negocios más pequeños por el espacio físico que ocupan y tienen una regulación especial. Entonces nosotros, como dominicanos, como pertenecientes a este ordenamiento jurídico, a menos que lo veamos en un ordenamiento comparado como el suyo, hay cuestiones que no conocemos. Posiblemente en Sudamérica
habrá algunas regulaciones que en España quizás no se han tomado o no han sido necesarias porque no revisten el mismo interés preponderante que para determinado país de esa región. Entonces, esto nos lleva a una pregunta inmediata. ¿Por qué regular? Por el interés público preponderante que representa un sector, por las fallas del mercado y por todas las justificaciones que hemos venido viendo durante el programa. Bueno, ¿y qué pasa con las economías colaborativas? ¿Qué pasa con Uber? ¿Qué pasa con Amazon? Bueno, Amazon no sería colaborativa realmente, porque ya Amazon tiene sus propios productos y tiene sus propios sistemas. Pero bueno, Uber, el caso de Airbnb, el caso de Cabify, que son casos que hemos visto y hemos compartido y de hecho en programas anteriores hemos tratado, digamos, de soslayo un poco sobre lo que pasa con la regulación en la economía colaborativa. Y es que, ¿por qué un hotel tiene que someterse a una serie de regulaciones y un propietario privado de una casa que utiliza una plataforma no? ¿Por qué un taxista se tiene que someter y por qué un chofer de Uber o de Cabify no? Bueno, ahí tuvimos un profesor costarricense que de manera brillante nos explicó un poco sobre, profundamente sobre las regulaciones autorreguladas. Y quisiera que usted nos aborde un poco el tema y nos oriente sobre estas inquietudes que son de la cotidianidad y que impactan fuertemente en los mercados a los que se corresponden. Bueno, como siempre, sus preguntas ponen el dedo en la llaga. Lo que me resulta muy difícil es contestarlas con brevedad, porque al introducir la pregunta va mencionando demasiados temas y me gustaría entrar en todos, ¿no? De entrada y muy limitadamente, o sea, no tienen que copiar todo lo que nosotros hacemos, aunque también hago un paréntesis. Tenemos una gran tradición jurídica común que no tiene nada que envidiar a las tradiciones jurídicas de los países que por distintas razones hoy están a la cabeza del mundo. Me estoy refiriendo a Estados Unidos, ¿no? Antes conversábamos sobre el concepto de la colaboración público-privado que remite sencillamente al tradicional contrato de concesión de obra pública, en el que no creo que nuestra tradición jurídica tenga mucho que aprender. Pero dicho esto entre paréntesis, efectivamente, pues nosotros algunas veces regulamos en exceso. El tema de las superficies comerciales que usted ha comentado, pues no tiene una justificación per se. La única razón de regular las superficies comerciales es entender que, una vez más, al tratarse de unos grandes espacios comerciales, llevan consigo unas externalidades negativas en términos fundamentalmente de tráfico, ¿no? El principal problema es el acceso, el colapso de las vías de circulación que se produce por la afluencia masiva en determinados días y determinadas horas, ¿no?, de un número muy elevado de consumidores que además necesariamente tienen que utilizar el carro, como ustedes dicen por aquí, ¿no? Esa sería la única razón para regular, porque la regulación no tiene una legitimación per se, una justificación intrínseca. La regulación solamente está justificada en la medida en que tenga que resolver algún problema. Por tanto, primera cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿existe problema? Porque si no existe, no hay nada que regular, ¿no? Pero bueno, abordada esa primera pequeña parte de la introducción, la segunda cuestión es la de las economías colaborativas, ¿no? Una vez más tenemos el problema del lenguaje, ¿no? El derecho está hecho de palabras y una etiqueta inadecuada, a veces por inocencia y otras veces por interés, pues puede producir un desenfoque. Yo siempre he visto la llamada economía colaborativa, he visto mucho de economía y muy poco de colaborativa. En este sentido, pues en diciembre pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió una cuestión prejudicial calificando algo que para mí siempre fue evidente. La pregunta que se le formula al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es: ¿y la economía colaborativa representada por Uber, eso qué es? ¿Un servicio de la sociedad de la información? Es decir, un servicio desregulado, como proclamaban los defensores de la empresa, o por el contrario es un servicio de transportes. Yo creo que es evidente, la respuesta desde luego fue en este sentido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
La realidad de las cosas nos dice que ese es un servicio de transportes que utiliza una aplicación informática para poner en conexión a usuarios y prestadores del servicio. Pero lo que es evidente es que es un servicio de transportes y, por tanto, puede ser regulado como tal servicio de transportes en la medida necesaria. Lo que ocurre es que los sectores económicos evolucionan a gran rapidez. El transporte, pues lo estamos comentando, ¿no? Y por tanto, pues en algún caso, la innovación introducida como consecuencia de las telecomunicaciones o de estas aplicaciones informáticas, pues puede incluso justificar una modificación sustancial de la regulación. Es decir, podría justificarse la desregulación completa del sector si entendiésemos que estos nuevos servicios son suficientemente competitivos y que así está garantizado el interés general. Yo no creo que al día de hoy sea esa la solución aconsejable, ¿no? Yo creo que algún grado de regulación, o por qué no decirlo, bastante regulación es conveniente en un servicio tan esencial como el transporte, ¿no? Nosotros lo tenemos relativamente regulado, o bastante regulado, ¿por qué no decirlo? Pero aquellos otros países que lo tienen desregulado, la experiencia no es que funciona mejor, la experiencia es que, bueno, a veces hasta se inutiliza el propio servicio por razones muy variadas, ¿no? De manera que tampoco creo que la alternativa en este momento en relación con el transporte sea la desregulación del sector. En todo caso, si desregulamos o adaptamos, ayornamos la regulación, lo que tenemos que tener mucho cuidado es con lo que usted planteaba, ¿no? Es decir, hay un principio básico que es los principios de la misma naturaleza deben estar sujetos a la misma regulación. En fin, pasó con las telecomunicaciones, al principio con los servicios de voz sobre el protocolo IP, es decir, por Internet, está pasando con el taxi, lleva mucho tiempo pasando con el sector financiero, que es otro de los grandes sectores económicos muy amenazado por el tema tecnológico, por la amenaza de la desintermediación que en un futuro quizá no muy lejano puede producirse y lo que plantea pues un auténtico dolor de cabeza para la regulación, ¿no? No sabemos cómo abordar la regulación de un sector financiero localizado en cualquier parte del mundo, sin presencia física, con puras transacciones online, en un mercado que ya de por sí es un polvorín, ¿no? Ofrece grandes oportunidades de crecimiento, pero en fin, está solo sustentado por la confianza de la gente, ¿no? Confianza de la gente que, en fin, es más seguro que pueda visualizar en una oficina bancaria en la esquina, ¿no? Cuando, si alguna vez deja de estar visualizado en esa oficina bancaria en la esquina, y, en fin, las fintech nos están trayendo enormes retos para la regulación, pero en fin, es también el atractivo para todos los que nos dedicamos a estos temas, es el reto de seguir protegiendo el interés general con la mayor libertad posible. Sin lugar a dudas, profesor. Usted ha tocado un tema que creo que podemos aprovechar en el próximo segmento, porque ya que Francisco mencionó las economías colaborativas, usted ahora ha hablado de la especie de no intervención en el tema bancario. Hay un tema de las criptomonedas o el Bitcoin, que quizás sea un tema que podamos tratar en el próximo segmento, pero ahora vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con ese y otros temas. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard,
comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos de Principalmente, en este programa con el profesor José Carlos Laguna. Bueno, hay muchísimos temas que tratar cuando uno cuenta con un invitado tan especial y, como dijimos al inicio, una voz tan autorizada. Y bueno, aprovechando la presencia del profesor José Carlos Laguna, nosotros quisiéramos tener por lo menos una evaluación general de la evolución del derecho administrativo dominicano, también combinado con la propia reforma constitucional. Nos atrevemos a hacerle esa pregunta porque ya usted también de alguna manera es parte de esta comunidad jurídica. Si hace alrededor de 10 años que viene compartiendo a través de las aulas sus conocimientos, y bueno, ya tiene una legión de alumnos en República Dominicana que leen sus libros, que siguen su actividad académica, y para nosotros, para el gran público Principalmente, también es importante saber cómo valora la evolución del derecho administrativo dominicano. Bueno, pues efectivamente soy, si ustedes me aceptan, casi parte de esta comunidad a la que tengo mucho cariño, y justamente desde el cariño, pero también desde la objetividad, puedo decir que en estos 10 años he apreciado un avance espectacular. Hace 10 años, pues con excepciones muy sobresalientes, ¿no? Sería injusto por mi parte en este momento no mencionar la figura excelsa de quien hoy es embajador de su país en España, ¿no? La figura de Olivo Rodríguez, que ya por entonces era un excelente administrativista a la altura de los mejores, y que con él, desde luego, uno hablaba el mismo lenguaje. Uno de los fundadores de Principalmente también. Bueno, pues, en fin, estamos en un buen programa, ¿no? Estamos en el mejor sitio para hablar, sin duda, de estos temas y de cualquier otro, ¿no? Pero probablemente estaba bastante aislado el profesor Olivo en aquellos. Sería injusto también no mencionar otras muchas figuras egregias, ¿no? Que, en fin, en este momento pues me disculparán que no. Claro. Pero lo que sí quiero transmitirles es que en estos 10 años se ha generalizado, no solamente en las autoridades y en los servidores públicos, sino también en la cotidianidad, en la ciudadanía, un grado de penetración muy apreciable del derecho administrativo de manera efectiva. Esta misma mañana leía en la prensa que pues una determinada concesión minera había sido recurrida ante los tribunales y luego intentada ante el Tribunal Constitucional, y al lado había otra noticia también que hablaba de la tala indebida de árboles, y en fin, basta abrir cualquier periódico, cualquier día del año, para darse cuenta de que el derecho administrativo ha pasado a ser una realidad cotidiana. Y eso es así porque hay decenas, centenares, no sé si millares, de profesionales con una excelente formación que abordan, cada uno desde su perspectiva, pues el grandísimo reto de fortalecer institucionalmente el país, ¿no? Es algo en lo que hay que insistir porque es la clave del desarrollo de los pueblos, ¿no? Definitivamente, profesor, como un joven pupilo del profesor, nuestro honorable embajador Olivo Rodríguez Huertas, de Juan Manuel Guerrero, quien también es parte del inicio de este programa, Manuel Fermín, Sigmund Freud, son excelsos administrativistas de este país a quienes he seguido y he tenido la oportunidad de guiarme de ellos, y de hecho ellos fueron los que me recomendaron llegar hasta Valladolid y cursar con ustedes en enero del 2018.
Y vale decir que el esfuerzo que han hecho ellos y otros, no menos importantes, ha influido grandemente en no solamente en la cultura administrativista de los abogados y en la institucionalidad de la República Dominicana, sino incluso en la labor legislativa, a través del dictado de leyes que desde el año 2000 para acá, con la Ley de Acceso a la Información Pública, 2006 con la Ley de Función Pública, 2007 con la Ley de Transición al Control Jurisdiccional de la Administración, definitivamente la huella que dejó impresa el derecho administrativo en la Constitución del año 2010 y sin lugar a dudas la hasta ahora estrella del derecho administrativo, que es la Ley 107.13, que regula los derechos y deberes de las personas con la administración y de los procedimientos administrativos. Son improntas que han dejado estos importantes profesionales especializados en esta materia, de quien yo sé que usted es amigo de todos ellos, y la verdad es que me siento muy honrado de decir que han sido mis profesores y sin lugar a duda la República Dominicana, desde el punto de vista normativo y desde la institucionalidad, yo a mis cortos años de especializarme y de digamos, desarrollar mi ejercicio profesional cotidianamente en los temas administrativos, podría dar fe de cara incluso al derecho comparado de que usted ha hecho una valoración objetiva, más allá del cariño que nos tiene como país y como colegas. A propósito de haber mencionado, que lo hice al inicio del programa, estimado profesor, el curso de enero del 2018, tenemos entendido que hay dos noticias para la comunidad jurídica dominicana de parte suya. Uno es que usted está trabajando en la nueva actualización de su reciente obra del 2016 sobre Derecho Administrativo Económico. Quisiéramos saber brevemente qué novedades nos trae con esta nueva publicación y qué podemos esperar y qué informaciones tenemos para darle al público dominicano con respecto al curso sobre Derecho Administrativo Económico y Derecho de la Competencia del próximo enero del 2019. Bueno, pues efectivamente ya tenemos convocado desde hace meses, prácticamente es una labor de todo un año, que será quinta edición del curso que llamamos de Regulación Económica y Competencia, pero que en cualquier momento cambiaré el nombre y lo llamaré de Derecho Administrativo Económico, ¿no? El nombre no tiene mucha relevancia una vez aclarados los términos en esta conversación. Lo verdaderamente importante es a qué personas reúne, ¿no? Me enorgullece llevar a este curso a 25 maestros que cada uno en su especialidad son auténticas estrellas en el derecho administrativo, no solo español, ¿no? Sino porque, como usted ha mencionado, pues viene gente de Alemania, de Inglaterra y de muchos países hispanoamericanos justamente para aportar su sabiduría. Pero no quisiera quedarme solo pues declarando algo que es evidente con la lectura de los nombres, ¿no? Sino que quisiera también destacar de manera muy especial la calidad de los profesionales que se acercan para acompañarnos a estos cursos. La edición del año pasado, en la que usted participó, pues, en fin, continuamente decía también, no solo por el cariño, sino también por la evidencia, que la representación dominicana, que siempre es numerosa, es una representación cualificadísima. El diálogo que se establece entre ponentes y participantes en el curso es un diálogo que deja maravillados a ambas partes, ¿no? También a los propios ponentes. No solamente veo cara de satisfacción en los alumnos, sino que tengo que declarar públicamente que todos y cada uno de los ponentes me muestran también su admiración por el nivel de conocimientos y la calidad de las preguntas y de los diálogos y las discusiones a que da lugar casi cada una de las intervenciones. De manera que, en fin, si alguna vez encuentran espacio para acompañarnos, pues serán todos ustedes bienvenidos en la segunda quincena de enero. Muchas gracias. Y sobre el libro, ¿alguna referencia en particular, algún adelanto de lo que viene, de los cambios que tiene en su obra? Bueno, el
le vamos a añadir 300 páginas nuevas, algunos capítulos, y ahí vamos a introducir algunos temas, una especial referencia, una vez más, a la mal llamada colaboración público-privado, que en la mayor parte de los casos remite al tradicional contrato de concesión de obra pública, que es una experiencia muy contrastada y que es un buen mecanismo para que el Estado emprenda la construcción de obras de interés general, encomendándoselas al profesional del sector y al mismo tiempo con las garantías de que aquello es una infraestructura pública y está controlada por los poderes públicos. Otro tema que hace 15 días en unas jornadas también, pues en fin, sé que aquí al día de hoy suena como nuevo, pero me gustaría que me hicieran caso. En 10 años yo les aseguro que la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos será también en la República Dominicana, como lo es en la mayor parte de los países desarrollados del mundo, uno de los principales capítulos del derecho administrativo, porque si durante todos estos casi 60 minutos de conversación hemos puesto de manifiesto las enormes funciones, las enormes tareas que tiene que cumplir la Administración, en derecho hay un principio básico. Junto a la capacidad de actuación está la necesaria responsabilidad. Allí donde tiene que intervenir el poder público, tendrá que responder si lo hace mal, por acción o por omisión. Ahora me toca intervenir a mí con la noticia de que ya no tenemos tiempo, pero hay una advertencia final que tenemos que hacerle, como lo hacemos cuando contamos con invitados de su categoría, y es que tenemos una tradición de emplazarlos para que la próxima vez que esté por el país nos acompañe, tenga la gentileza de acompañarnos principalmente. Ya usted ha tocado uno que podría ser el posible tema de nuestro próximo programa. De todos modos, le agradecemos, le reiteramos que usted queda emplazado para participar en un próximo programa de Principalmente. Muchas gracias.